Hola chicos, ¿cómo andan? La idea de este video es hacer un poco una integración de todos los temas que venimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Analizando principalmente la producción en el ámbito rural, analizándolo a través de los distintos modelos económicos implementados en Argentina. Bien, una cosita primero a tener en cuenta, que lo que vamos a ver ahora es una perspectiva de estos grandes modelos económicos, ¿sí? Porque estos modelos económicos pueden ser analizados a través de dimensiones económicas, políticas, sociales, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es analizar la producción en el ámbito rural en los distintos modelos económicos. Bien, primero a tener en cuenta el modelo agroexportador. Se inicia en Argentina a partir de 1880, ¿sí? Una vez que se consolida todo el territorio nacional, hasta 1930, que es la caída de la bolsa de Wall Street, la caída de la bolsa de Nueva York, la Gran Depresión, ¿sí? Se conoce con distintos nombres. Bien, ¿cómo estaba caracterizada esa época? A través de la División Internacional del Trabajo. ¿Qué significa esta División Internacional del Trabajo? Donde existen los países centrales, ¿sí? Los países, las grandes potencias, los países desarrollados, que producen los productos manufacturados, y los países periféricos, que producen la materia prima. Bien, ¿cómo se da esta relación comercial? Es donde unos venden y otros compran, ¿sí? Los países periféricos, como es el caso de Argentina, vende la materia prima para comprar los productos manufacturados, y así viceversa. Los países centrales producen los productos manufacturados, se la venden a los países periféricos y compran la materia prima de ellos. Bien, en el caso de Argentina, como habíamos visto en las primeras clases, podemos contextualizar la región pampeana y la región extrapampeana. Bien, acá dentro de la geografía se puede analizar a través de distintas escalas. Bien, fíjense cómo a escala mundial podemos tener países centrales y países periféricos, ¿sí? En Argentina, si reducimos esa escala, podemos intuir que la región pampeana es la región central y la región extrapampeana queda como una región periférica de Argentina, ¿sí? Donde la producción en el ámbito pampeano, ¿qué era? Era producir la materia prima, ¿para qué? Para exportar. Era la zona con mayor valor. ¿Por qué? Porque era donde se producían los cereales, el ganado, que era para exportar, donde se recibían los dólares por exportar toda esa materia prima. Bien, a tener en cuenta acá en la región pampeana el tema de la tenencia de la tierra. ¿Cómo era la tenencia de la tierra? Era a través de grandes terratenientes, ¿sí? ¿Y cómo era la producción en ese ámbito? Era a través de la rotación de cultivos, ¿sí? ¿Qué significa esta rotación de cultivos? Se tenía una parcela de tierra, por ejemplo, pueden ser, no sé, 10 hectáreas de campo, por poner un ejemplo, y esas 10 hectáreas se dividían en sectores, en parcelas. ¿Para qué? Para producir no en todo el campo la misma producción, sino para ir variando, ¿sí?, el cultivo o también el ganado. Bien, y en la región extrapampeana, ¿qué se produce? Se produce una materia prima para el mercado interno. Esta producción puede ser, o también se puede conocer como las famosas economías regionales, ¿sí? La producción de uva y manzanas en Cuyo, de azúcar en Tucumán y Jujuy, algodón en Chaco, de yerba en Corrientes, Misiones. Y así podemos ver cómo muchas economías regionales, ¿qué hacen? Abastecen de materia prima a la región más importante, que es la región pampeana. ¿Por qué es la región más importante, la región pampeana? Porque es la que produce la materia prima para exportar, y principalmente porque termina siendo fundamental, primero por las condiciones del suelo y las condiciones climáticas, ¿sí?, que eran favorables para producir los cereales y poder tener el ganado en el campo, ¿sí? Y también ¿por qué? Por la cercanía al puerto, ¿sí? Pensar principio del siglo XVIII, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se desarrolla este modelo, el transporte era fundamental, ¿sí? Entonces la cercanía al puerto era muy favorable para que esta región pampeana sea muy productiva. ¿Bien? Bien, ahora con el modelo EASY. En primer lugar, ¿qué significa modelo EASY? Industrialización sustitutiva de importaciones. Comienza en 1930 hasta 1976.
¿Por qué comienza este modelo Easy? Porque, como habíamos dicho, en el año 29 fue la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Qué pasó en ese año? O mejor dicho, ¿a quién impactó primero esta crisis? Impactó primero a los países centrales. ¿Por qué? Porque dejaron de comprar materia prima. Por lo tanto, para el año 30 le afecta a los países periféricos. ¿Qué hacen estos países? Como dejan de vender materia prima, le dejaron de ingresar dólares por esa materia prima y no podían comprar los productos manufacturados porque no tenían los dólares para comprar esos productos manufacturados. ¿Qué se decide hacer? Iniciar las industrias nacionales o fomentar las industrias locales. Se da en una primera etapa donde buscan fomentar la industria liviana entre 1930 y 1955. Esta industria liviana es principalmente la industria textil y alimenticia. ¿Por qué se desarrolla esta industria liviana? Porque es la que necesita menor capital de inversión y es la que necesita mucha mano de obra también, ¿sí? Por eso es que se dan muchas migraciones internas. ¿Qué quiere decir estas migraciones internas? Gente de las regiones extrapampeanas que vienen a trabajar en los principales centros urbanos, como pueden ser Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, Rosario y el Gran Rosario, y Córdoba con el Gran Córdoba, ¿sí? ¿Por qué las industrias se alojan ahí? Porque había muchas obras de infraestructura ya desarrolladas. ¿Bien? ¿Por qué? Pensando en las fábricas que necesitan en primer lugar energía, necesitan también, como habíamos dicho, mano de obra, y necesitan también, ¿qué cosa? Medio de transporte. ¿Para qué? Para poder distribuir lo que se fabrica. ¿Bien? La industria pesada se puede decir que se busca desarrollar entre 1955 y 1976. ¿Cuál es esta industria pesada? Es la industria petroquímica, automotriz, metalmecánica también, ¿sí? ¿Qué es lo que qué se necesita en este tipo de industrias? Se necesita mucho mayor capital de inversión y también ya conocimientos, por así decirlo, de industrias. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se desarrolla también? Grandes avances tecnológicos. Pensando, como habíamos dicho, en el ámbito rural, ¿qué es lo que se da? El uso del tractor y sistemas de riego también. Y lo que habíamos visto también en la clase pasada, principalmente, era el proceso de agriculturización. ¿Qué significa este proceso de agriculturización que comienza principalmente hacia la década del 60? Es lo que sucede, ¿se acuerdan? En el sistema anterior habíamos dicho de que existía la rotación de cultivos. En esa rotación de cultivos entraba el ganado también, ¿sí? ¿Qué hacía el ganado? Principalmente con la caca de las vacas van abonando la tierra también, ¿sí? Le van dando fertilidad a la tierra. En esta agriculturización, ¿qué es lo que hace el ganado? Ya no se lo alimenta en el campo, sino que se lo alimenta con el sistema de feedlots, ¿sí? Que se le dan alimentos en bolsas y no lo tienen pastando en el campo. ¿Para qué? Para producir más, ¿qué cosa? Tipo de cereales, básicamente, ¿sí? Entonces, este sistema de agriculturización, ¿qué es lo que va haciendo? Fundamentalmente van desarrollando mucho más tipos de cultivos en los campos, pero principalmente, ¿qué cosa? Van cambiando el sistema de producción con la ganadería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente cambian la forma de alimentar al ganado. ¿Bien? Ahora después vamos a pasar al otro modelo económico, que es el modelo. Bien, ahora vamos con el último modelo económico, que es el neoliberalismo, que comienza en 1976 hasta la actualidad. La última dictadura militar es el que dio por finalizado el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones y da comienzo a este nuevo modelo económico. Las principales características de este modelo económico son la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación económica y la descentralización del Estado. ¿Sí? ¿Qué es la apertura económica? La apertura económica es la quita de impuestos a los productos importados. ¿Qué significa esto? Que con el modelo anterior, ¿qué hacía el Estado Nacional, que era gran regulador de la economía? Cobraba un impuesto a los productos importados, ¿para qué? Para que estén un poco más caros, ¿sí? Que los productos nacionales. ¿Para qué? Para proteger a la industria nacional. Al sacar este impuesto, ¿qué sucede? Estos productos llegan más baratos y compiten
con los productos nacionales. Al estar más barato, termina siendo perjudicial para la industria nacional, ¿sí? Después las privatizaciones, principalmente ya para la década del 90, con la presidencia de Menem, es donde muchas de las empresas que pertenecían al Estado Nacional pasan a estar en manos privadas, ya sea el agua, el gas, la luz, aerolíneas, YPF, muchas de las o todas las empresas que estaban en manos del Estado pasan a estar en manos privadas. Esto que es un ejemplo de regulación económica, ¿sí? Donde el Estado deja de regular todo lo que es la parte económica. ¿Para qué? Para que sea el mercado el que regule, ¿sí? La economía del país. Y la descentralización del Estado Nacional. ¿Qué significa la descentralización del Estado Nacional? Donde las funciones que antes cumplía el Estado Nacional ahora se las pasa a las provincias. ¿Cuáles son esas funciones? La función de salud, educación y seguridad, ¿sí? Que hace que cada provincia se tenga que hacer cargo de esos servicios. ¿Esto qué genera? Genera muchas desigualdades, muchas asimetrías. ¿Por qué? Porque no es el mismo presupuesto el que puede llegar a tener, por ejemplo, Buenos Aires para abastecer de salud, educación y seguridad, que el presupuesto que pueda llegar a tener, no sé, la provincia de Chaco, de Formosa, de Tierra del Fuego, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esto que va generando muchas desigualdades a nivel nacional. ¿Qué se va dando en el ámbito rural? Como habíamos visto en las clases pasadas, se va dando el proceso de sojización. ¿Qué significa el proceso de sojización? Es donde entra principalmente China, ¿sí? Como un gran demandante de soja. ¿Y qué es lo que sucede? Va aumentando el precio internacional de este producto. Eso que hace que muchos de los productores, ¿sí? De Argentina se inclinen hacia este producto. ¿Bien? ¿Qué es lo que se va dando también para la década del 80 y principalmente en la década del 90? Es donde entra la soja transgénica, como habíamos visto. ¿Qué es la soja transgénica? Es la soja donde la semilla está genéticamente modificada. ¿Para qué? Para resistir al herbicida, para resistir al famoso glifosato, que es el herbicida que mata todos los yuyos menos a la soja transgénica. ¿Por qué no la mata? Porque fue modificada genéticamente para que resista a este herbicida. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se va dando con esto que venimos mencionando? Con China demandando muchos productos, ¿sí? de soja principalmente, y con todos estos avances, ¿sí? tecnológicos que hay con la soja transgénica, se va dando el proceso de pampianización. ¿Qué significa? Donde toda la agricultura se van extendiendo hacia otras zonas donde antes no las había. Por ejemplo, o principalmente, uno de los grandes perjudicados es la economía regional, por ejemplo, del algodón, un poco de yerba también, ¿sí? Donde todo se extiende, mejor dicho, todo el proceso de agriculturización que habíamos visto, que había comenzado hacia la década del 60, ahora se extiende toda esa pampianización hacia otros sectores, hacia la región extrapampiana, mejor dicho, ¿sí? Hacia la llanura chaqueña y zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, donde se puede desarrollar el producto de soja principalmente. ¿Y por qué están todos desesperados en producir soja? Por los altos precios internacionales, ¿sí? al que está la soja. Esto que va ocasionando muchas problemáticas, tanto ambientales como sociales. ¿Por qué hay problemáticas ambientales? Porque ya no existe esa rotación de cultivos que existía antes, porque el suelo va perdiendo fertilidad y cada vez se necesita más de la tecnología, ¿sí? de los herbicidas, de las semillas, de los fertilizantes, para poder producir esta soja transgénica. Y también muchos problemas sociales. ¿Por qué? Porque muchos de los pequeños propietarios de la tierra, de estas zonas, como habíamos mencionado, de Santiago del Estero, de Chaco principalmente, ¿qué van ocasionando? Eran pequeños propietarios donde no pueden acceder a esa tecnología. Entonces van quedando por atrás. ¿Y qué hacen los grandes empresarios, sojeros principalmente? Van y compran esas tierras para poder producir soja, donde ellos sí tienen
o pueden acceder a esta tecnología a través de préstamos y demás, ¿qué es lo que hacen? Desalojan, ¿sí?, a muchos de los pequeños campesinos. Y es así donde nacen muchos movimientos sociales, por ejemplo el MOCASE, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, que al haber tantos campesinos que fueron desalojados de sus tierras por no tener la escritura, ¿sí?, o el título de posesión, como fueron desalojados, van formando distintos movimientos sociales. ¿Para qué? Para reclamarle al Estado. Y el Estado escucha, si bien sus reclamos, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque el Estado ya no se interesa tanto en regular todas estas cosas, sino que va dejando al mercado que haga esta actividad, por así decirlo. Bien, bueno, la idea de esta semana era hacer una explicación, ¿sí?, una integración de todos los contenidos que veníamos trabajando, y simplemente, bueno, que puedan copiar estas redes conceptuales, estos conceptos en sus carpetas, y nada más. Bien, espero que estén bien, que se haya entendido esta explicación, y bueno, nos estaremos encontrando en próximos videos, chicos. Suerte.